Entonces, ¿qué dice la ciencia sobre aprender idiomas y cómo se relaciona con Inglés Espejo? Son dos preguntas y vamos a empezar por la primera. ¿Qué dice la ciencia? En psicología tuve la gran suerte de poder estudiar asignaturas como técnicas de aprendizaje, la memoria y neurociencia. Y conocer cómo hay un periodo crítico en el cual aprendemos de una manera natural y no hace falta estudiar. Igual que habéis aprendido vosotros español. Este aprendizaje natural desaparece aproximadamente hacia los 13 años, según los estudios de Lenneberg de 1967. Y estudios posteriores de Johnson y Newport en el 89 apoyaron este estudio, pero matizando que el periodo en el que uno tenía que aprender un acento debía de ser antes de los 7 años. Si no, el alumno siempre tendría un pequeño deje al hablar. Ya en los 90, Fleage, Long y Birdsong metieron alguna variable más a estos estudios, matizando que el periodo de aprendizaje natural podía alargarse más allá de la pubertad si el idioma que se estuviera estudiando era similar a aquel que hablara el estudiante. También la motivación era fundamental para alargar este periodo natural de aprendizaje y que incluso el periodo natural de aprendizaje del acento podía prolongarse más allá de los 7 años si el estudiante practicaba con técnicas logopédicas. Además, gracias a estas asignaturas, pude comprender que cada área de aprender un idioma corresponde a una determinada parte de nuestro cerebro, por lo que el correcto funcionamiento de estas áreas influye directamente en la capacidad de poder hablar, escribir y oír correctamente. Y estas bases se tienen que tener muy en cuenta si el alumno tiene dificultades, porque las neurodivergencias, tales como TDA, TDAH o dislexias, pueden dificultar muchísimo el aprendizaje de un idioma. Y por último, que no tenemos la misma cantidad de conexiones sinápticas en cada periodo de nuestra vida. Por lo tanto, no es lo mismo aprender un idioma con 6 años que con 14, que con 20, que con 40. ¿Y cómo se relaciona esto con Inglés Espejo? Pues que toda esta información se tiene en cuenta para el desarrollo de metodologías dentro de nuestro sistema. Usamos una u otra metodología en función de la edad, el objetivo y la neurodivergencia del alumno. ¿Y qué otros estudios han influido en Inglés Espejo? Pues el conocimiento de cómo funcionan los superdotados. En concreto, no es que sean más inteligentes que los demás, sino que su manera de procesar la información es diferente. Desengranan la información para que, digamos, ocupe menos espacio en nuestra cabeza y luego lo puedan aplicar no sobre una tarea, sino sobre varias. De forma que si desengranan la música, lo pueden aplicar no solo sobre un instrumento, sino sobre varios. Y lo mismo pasa con el idioma. Y de ahí nació la base de Inglés Espejo. Si yo desengranaba el español y desengranaba el inglés, ¿encontraría las suficientes semejanzas como para poder enseñar inglés desde el español? Me puse manos a la obra durante un largo periodo de tiempo, desengranando libro tras libro para analizar estructura tras estructura que me permitía hacer mi bilingüismo, dado que yo no tenía que depender de lo que me dijeran los libros. Yo comprendía perfectamente cuándo algo estaba en un tiempo, cuándo estaba en otro y realmente si eran semejantes en estructura verbal o no. Y terminé descubriendo que el 75% de las bases verbales en español tienen una traducción literal en inglés, que el otro 25% tiene una traducción fija y que del 100% de las estructuras en español, solo 6 tienen una base de múltiple interpretación, teniendo que estudiarse ciertas áreas como los modales y los verbos con que con subjuntivo de forma independiente. Y si nos cuesta tanto el inglés, ¿cómo es posible que tenga esta similitud? Pues para mi sorpresa, etimológicamente el inglés tiene una gran base que viene del latín y del francés, mucho mayor que la que viene del germánico u otras lenguas. ¿Y por qué nos cuesta tanto aprenderlo entonces? Porque cuando nos enseñan inglés, comienzan desde la parte germánica, que nada tiene que ver con nuestro idioma o poquito tiene que ver. Y para cuando queremos llegar a la parte latina o francesa, estamos desgastados ya de no comprender. Inglés Espejo lo hace completamente al revés. Comienza por la parte fácil y luego te lleva a la parte difícil, teniendo mucho más sentido y pudiendo utilizar tu base latina para poder enseñarte inglés. Pues toda esta ciencia que acabamos de ver, junto con haber estado inmersa en el sistema educativo australiano y ver cómo se enseña realmente a alumnos inglés en un periodo muy corto de tiempo, es lo que nos ha hecho desarrollar los diferentes sistemas de Inglés Espejo. Tienen en cuenta la base de tu idioma y por lo tanto te enseñamos de una forma natural o comenzando por la parte más fácil del idioma para ti, lo cual nos permite enseñarte inglés en muy poco tiempo. Si tienes interés por saber qué ofrecemos en Inglés Espejo, te animo a ver el siguiente vídeo.